Te acabas de enlazar al cambio en cómo ves la educación, innovación y tecnología. Conectemos ideas y exploremos el futuro. Bienvenidos a Enlazados, donde la educación evoluciona contigo. Bueno, hola a todos. Estoy muy feliz de que nos estén escuchando. Hoy es un capítulo súper crucial en la historia de la Universidad de Santander porque es la primera vez en su historia que la universidad se enfrenta a un tema tan importante como la transformación curricular. Entonces, es un tema que implica retos y cambios profundos. Bueno, este tema de la transformación curricular, como lo mencionas, Armando, pues es muy importante porque no solamente le atañe a los estudiantes o a los docentes, sino también vemos involucrados a los administrativos, a los directivos, de hecho hasta al mismo sector externo, el sector productivo, que de pronto también se involucra en los cambios de la educación superior, ¿no? Hoy nos acompaña Omar Camilo Mejía, quien es el líder de gestión curricular en la Universidad de Santander. Antes de eso, mira que me parece muy importante, Omar, antes de darte la palabra, porque nos parece muy clave que estés con nosotros, que este es un tema que es tan importante, que viene liderado desde la Vicerrectoría de Enseñanza, pero que nos invita a todos. Y por eso hoy queremos desentrañar un poco lo que es esto, lo que es la transformación, de que todos entendamos qué es este tema. Bienvenido, Omar Camilo, a este podcast. Armando, muchísimas gracias. Diego, muchas gracias también por la invitación. Creo que es supremamente valioso el espacio que ustedes están abriendo para dialogar con la comunidad académica y también con la población en general. Es supremamente importante que hablemos sobre el momento que vive la educación y la educación superior en particular. Antes de comenzar en materia, quisiera que pudiéramos hablar un poco, en un minutico, sobre lo que es la transformación curricular. O sea, ¿qué implica la transformación curricular de manera muy, muy ligera? Tenemos un plan de desarrollo nuevo, un proyecto educativo institucional nuevo, y ellos están planteando temas como la personalización de la educación, la solución de problemas reales, la virtualización de la educación, la incorporación de la sostenibilidad, la apropiación social del conocimiento, el emprendimiento, y todos estos son elementos que apuntan a transformar la forma como hacemos educación. Entonces, muy brevemente, Omar Camilo, cuéntanos sobre la transformación curricular, qué es, y nos lanzaremos a las hipótesis. Bueno, la transformación curricular, digamos, implica, por supuesto, la transformación de los planes de estudio, de los programas educativos, pero más allá de eso también implica que cambiemos una cultura, que tratemos de adaptarnos a las nuevas tendencias de la educación, del mercado laboral y del sector productivo. Y esto pues requiere que tengamos una mentalidad abierta, que podamos ser flexibles también en la forma como nos movemos como personas y como permitimos también y facilitamos que los estudiantes, según sus necesidades, puedan avanzar en la educación que necesitan para movilizarse socialmente, ¿sí? Entonces, pienso que la transformación curricular, no solamente currículo, puede ser que pase por ahí porque desde las competencias que me comprometo a desarrollar en los estudiantes, voy pensando en los roles que requiero, el rol del profesor, el rol del estudiante, el rol de las empresas también y del sector productivo en los procesos de formación. Entonces, es una transformación también de la articulación que tenemos con el sector productivo. Bueno, listo. Entonces iniciemos con la primera sección de este podcast Enlazados, en donde pues nosotros plantearemos una hipótesis y a partir de esta hipótesis vamos a discutirla. ¿Listo? Entonces, pues Armando, colabóranos con la primera hipótesis, por favor. Bueno, parte de todo este proceso de cambio que venimos impulsando desde la Vicerrectoría de Enseñanza y desde Planeación Institucional, parte de un principio, y es que el modelo de educación tradicional posiblemente no da respuesta a las necesidades del futuro. Entonces la hipótesis habla sobre eso. ¿Será que si continuamos con este modelo de educación estaremos preparados para competir en el futuro o realmente necesitamos cambios? ¿Qué opinas al respecto, Omar? Bien, creo que es importante que pensemos no solamente en el futuro, sino en el presente. Y que aclaremos que esto no lo pensamos solamente de Vicerrectoría de Enseñanza, de Planeación Institucional. Este es un proceso que toca a todas las instituciones. Hace un mes más o menos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un informe sobre los jóvenes, ¿sí? Y entonces dice, la tasa de jóvenes entre 15 y 29 años que no trabajan ni estudian, ni reciben formación, más conocidos como los ninis, ¿sí? No estudian, no trabajan y no reciben formación. Y eso es un término nuevo para mí. No lo había escuchado. Es un término importantísimo porque además ha cobrado mucha fuerza. Entonces, escuchen este dato. En los países OCDE para 2024 el promedio de ninis estaba en el 12% de la población entre 15 y 29. En Colombia es más del doble del promedio de la OCDE, es decir, es el 24% y nos ubicamos como cuarto país después de Sudáfrica, Turquía y Costa Rica en tener mayor población de ninis en ese rango de edades. Lo que sugiere que hay una necesidad también de repensar el modelo educativo tradicional para permitir que estos jóvenes tengan la formación que requieren. Es solo uno de los indicadores. ¿Por qué se genera este fenómeno de los ninis? O sea, ¿es el modelo de educación? ¿Qué es? Bueno, esto es un fenómeno multifactorial, ¿sí? Entonces puede relacionarse con varios factores. Uno, la condición del empleo ha sido limitante, es decir, no hay tanto empleo para tanta gente, ¿sí? Entonces ya los empleos tampoco son atractivos y cada vez son más competitivos. Entonces, para que una persona se enrole laboralmente, se le piden muchos requisitos. Entonces se le pide una formación universitaria, se le pide además un posgrado y se le pide experiencia. Y pues esto no facilita que la gente pueda acceder, por lo tanto se ven desmotivadas. También podríamos hablar de pobreza, ¿sí? Pensamos, las personas no pueden acceder a una formación universitaria. 3. Hemos privilegiado, por ejemplo, en Colombia la formación universitaria. Entonces pensamos que todo el mundo debe tener una formación en licenciatura o un pregrado, una ingeniería y demás. Pero olvidamos que hay otras formas de educarse, como lo tienen otros países. Entonces, por ejemplo, en Alemania hay un sistema muy fuerte de formación vocacional. Entonces, los técnicos laborales y demás. Entonces, puede ser que tengamos varios elementos ahí en reunión, ¿sí? Uno, la alta competitividad, la baja calidad del empleo y la remuneración por el mismo, los altos costos de estudio y el bajo acceso a la educación superior. Y entiendo que todo el proceso de formación curricular bien podría estar diseñado para dar respuesta a reducir este fenómeno, entiendo. Claro que sí. Los programas académicos se han venido fortaleciendo, pero de todos modos tenemos unos currículos que son rígidos, ¿cierto? Que han permanecido en el tiempo y el contexto de la educación ha cambiado. Pasamos por una pandemia, se le dio mayor fuerza a la virtualidad, pero hay algunos currículos que todavía permanecen muy rígidos en la presencialidad. La gente necesita estudiar al tiempo de que trabaja. Hoy, ¿qué estamos haciendo como universidad para llegar a ese modelo o a esa transformación de la que tanto hablamos? Bueno, lo primero estamos revisando los planes de estudio para decir están enfocados o alineados a las necesidades del entorno. Entonces estamos haciendo un diagnóstico de necesidades. Estamos mirando qué necesita el sector productivo, estamos mirando qué se necesita en términos de sociedad y cultura. Estamos viendo también qué oferta educativa existe, pues para qué abrir tantos programas si finalmente necesitamos es que la gente tenga diversidad. Entonces estamos modernizando la oferta. Volvimos a los técnicos laborales, tenemos programas tecnológicos, lo estamos fortaleciendo, estamos desarrollando programas o diseñando programas en el marco del Marco Nacional de Cualificaciones, enfocados en unas competencias ocupacionales, estamos también organizando programas duales. Trabajando como más en diseños a la medida, ¿no? Como trajes a la medida. Exactamente. Y es que hemos venido trabajando todos estos días, bueno, ya de hace más de un año, con todas las facultades. Y nos encontramos con programas que incluso, por ejemplo, tienen planes de estudio que no se han reformado en más de 10 años. Y entonces yo creo que todo este tema, estamos en una oportunidad muy linda de poder impulsar esta transformación curricular desde el repensar estos planes de estudio y desde la labor misma que estamos haciendo como universidad, ¿no? Entonces yo quisiera invitar yo creo que esta primera hipótesis nos ha dejado temas muy importantes. Quisiera que Diego nos orientara sobre la segunda hipótesis. De hecho, ahorita que estábamos hablando sobre la transformación, se me pasaba por la cabeza que no solamente la transformación, Omar lo mencionó,
no solamente la transformación del currículo, sino también de mentalidad de las personas. Y a eso me lleva a la otra hipótesis, y es que si la transformación no es solamente cambiar cursos, sino también cambiar la mentalidad de cada una de las personas de la institución. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? ¿Cómo lo abordaríamos? Quizá es lo más importante. Es decir, podemos tener unos planes de estudio muy bonitos, muy bien diseñados, ajustados a las necesidades del sector productivo, pero si no tenemos los roles que necesitamos y unos roles enfocados en el aprendizaje experiencial y activo, no vamos a lograr esa transformación que buscamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una transformación sencilla que nos pasa todos los días, aún cometemos el error y tachamos, es que llamamos docente. Y fue algo de lo que nos desprendimos como universidad. En 2020 iniciamos un proceso en el que dijimos, no queremos tener una vicerrectoría de docencia y no queremos tener docentes, porque el docente se concibe como la persona que viene y entrega una cátedra, ¿sí? Un tema, un seminario, 2 horas, viene, explica su tema y se va y chao, ¿sí? No se preocupa por el proceso de enseñanza ni de aprendizaje de los estudiantes. Y ese es el profesor. Queremos el profesor que se integre con los estudiantes, que sea su guía, su orientador y que pueda validar y reconocer que el estudiante avanzó en la apropiación de las competencias y en el logro de unos resultados de aprendizaje. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad, pero no solo de los profes y de los estudiantes, sino también de todos los administrativos que tenemos que facilitar que se lleve a cabo este proceso. Del empresario, el empresario debe venir a la universidad y decir, yo necesito unas personas con estos perfiles. Entonces tenemos que ser una universidad también de puertas abiertas hoy más que nunca. Este podcast seguramente lo van a escuchar no solamente nuestros estudiantes, profesores, directivos, sino toda la comunidad y actores también del sector real. ¿Qué debería pensar o cuál sería como esa invitación que deberíamos hacerle a cada uno de los miembros de esta institución para hacer parte de este proceso de transformación? De no pensar que es solamente academia. Por ejemplo, si yo estoy allá en compras, ¿cuál sería esa invitación que yo debería hacerle para decir, venga, es que yo hago parte de esto y debo empezar a aportar de esta forma? ¿Cómo sería? Bien, precisamente en la actualización, parte de esta transformación pasó por la actualización del proyecto educativo institucional y la resignificación del modelo educativo. Y en él hablamos de un modelo educativo integrador con enfoque en el aprendizaje experiencial, ¿cierto? Para el desarrollo de competencias. Entonces, lo concebimos, como lo decía John Dewey, la educación es un proceso, es una experiencia. Entonces, tenemos que garantizar la experiencia. Y la experiencia no solamente está en el aula de clases. La experiencia se da cuando el estudiante entra por la puerta, lo saludamos bien, le damos acceso a los servicios, un estudiante que pide de pronto alguna orientación para hacer un trámite en biblioteca, para hacer un trámite administrativo de reemplazar su carnet y lo podamos enfocar muy bien en el proceso, eso hace parte de su experiencia de aprendizaje. Y sobre eso además hay muchos estudios científicos, las personas que estudian en entornos violentos no aprenden bien, ¿cierto? Y no aprenden lo que necesitan. Entonces tenemos que hacer que este entorno de aprendizaje garantice una experiencia favorable para el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Entonces todo, o sea, desde la logística para un evento, garantizar que los auditorios, todos aportamos valor, como su merced lo dice, que el campus esté limpio, que además es una de las características de la Universidad de Santander. En el campus. Eso marca la experiencia que uno tiene y la apertura hacia el aprendizaje. Porque es que esto me parece muy chévere, Diego y Omar, porque, por ejemplo, Claudita, que es la persona que nos ayuda con todo el tema, de algunos temas varios en la oficina, este mensaje le va a llegar y seguramente porque ella se va a sentir haciendo parte de esto. Y yo creo que esto es de los mensajes más lindos que podemos tener, que la transformación curricular es inclusiva y que nos vincula a todos. Bueno, yo creo que vamos a pasar a la siguiente etapa de este podcast. Esta etapa, Omar, la hemos llamado ¿qué tal si? No sé si de pronto en algún momento ha tenido la oportunidad de ver Disney en la parte de Marvel. Hay una sección en donde pues, se llama What If, y es ¿qué tal si el Capitán América no fuera hombre sino fuera mujer? ¿Qué tal si Spider-Man no fuera de pronto de tez blanca sino morena? Sí. Entonces nosotros vamos a plantear unas situaciones adversas a la educación superior
y vamos a hablar un poco sobre eso, ¿sí? Entonces la primera situación, si quiere Armando nos colabora con... Claro que sí. Mira, nos hemos sentado a plantear diferentes escenarios de futuro que pueden pasar con la educación superior. Pero vamos a hablar de un escenario posible para la Universidad de Santander. Entonces voy a plantear el qué tal sí, y lo que pretende esto es qué tenemos que empezar a hacer para que eso sea una realidad. Y el qué tal sí hace referencia a lo siguiente. ¿Qué tal si en 2035 la UDES es reconocida como la universidad más flexible y personalizada y alineada con las necesidades del mundo real en América Latina? No estamos hablando solo de Colombia. Entonces, ¿qué deberíamos empezar a hacer desde ahora, Omar y Diego, para que esto sea una realidad en 2035? Yo creo que una actividad muy importante es ponernos en el zapato de los demás y vivir la experiencia del estudiante, ponernos en los zapatos del estudiante y de los profes y de empezar a ver las cosas como ellos lo ven. Hacer un trámite administrativo en la universidad, ¿cierto? Para identificar qué tan flexibles somos. Identificar, por ejemplo, la experiencia que tienen precisamente los estudiantes que vienen de otros campus o de otras universidades a nuestra institución. Ponernos en los zapatos y hablar un poco más con los graduados y preguntarles cómo fue su experiencia. Yo creo que eso nos permitiría a nosotros pensar en esa experiencia. Y yo creo que sin dudas lo que tendríamos en ese qué tal sí es que vamos a tener personas con unas competencias muy bien desarrolladas para desempeñarse en diferentes niveles de la escala productiva a nivel nacional y social también. Nuestra misión es precisamente formar personas que aporten al desarrollo social y productivo. Yo siento también que hay que hacer un cambio en el tema de incomodarnos, porque si no nos incomodamos, la incomodidad causa como de pronto un choque, sí, un choque, sí. Pero realmente si no nos movemos no cambiamos, ¿cierto? Zona de confort. Entonces, exacto, seguimos en nuestra zona de confort haciendo lo que hacemos durante hace 15, 20 años y no le mostramos al estudiante que realmente se pueden hacer las cosas diferentes. Por eso el estudiante tampoco cambia la forma de pensar, porque el estudiante llega y espera la clase de tablero donde el profesor le habla 2 horas y pasa algunas diapositivas y listo, ¿sí? Pero si no cambia el profesor, no cambia el estudiante y por ende no cambiamos nada. Se me ocurre también que un cambio importantísimo es que la universidad y la empresa generen mecanismos de comunicación para solucionar problemas. Porque hoy en día estamos enfocados en investigar en lo que yo creo que debería investigar. Pero ¿será que estamos dando respuesta a un problema de la sociedad? Yo creo que es un reto importante allí para que esta universidad del 2035 de la que estamos hablando, que es líder en personalización y flexibilidad, implica que debe entender mucho más las necesidades de trabajar en problemas reales, que el problema llegue al aula y que el estudiante diga, es que a tal empresa o a tal sector le está pasando esto y yo voy a estar aportando a ese cambio. Entonces, muchas gracias. Este punto es muy importante y pasaremos un poco a lo que es nuestro cierre y despedida. Claro, Armando y Omar y oyentes, pues hoy ¿qué hemos hecho? Hoy hemos hablado de una universidad que no conocemos, una universidad a 2035, hemos hecho planteamientos a futuro, hemos discutido cómo debemos hacer para llegar allá, qué transformaciones debemos tener tanto en los estudiantes, profesores, administrativos, directivos, el sector externo, para poder lograr esta transformación que tanto queremos, ¿no? Y que no es solamente del currículo, del plan de estudios, del papel, sino también cambiar la mentalidad de todos. Juan Camilo, un mensaje que le quieras dejar a quienes nos escuchan sobre la transformación curricular, una invitación, algo que tú consideres que importante que ellos se lleven de este capítulo del día de hoy. Bueno, yo creo que como lo decía Diego, todos debemos atrevernos a cambiar y tenemos que pensar, creo que no podemos perder la capacidad crítica, y más si estamos en una universidad. Entonces, desde cada uno de los roles que tenemos, pensemos críticamente qué podemos aportar a la transformación que necesita, cómo podemos formar mejor a nuestros graduados, cómo podemos trabajar de mejor manera y más articulados con las empresas y con el sector social, y por supuesto pensar en lo que necesitamos futuro, ¿sí? Para lograr que la gente
desarrolle las competencias, pero que también se pueda insertar en el mercado laboral. Eso va a ser fundamental. Y es como el debate sobre tecnología. Yo puedo tener tecnología, pero si no le saco el mayor provecho posible, pues de nada sirve que tenga las ayudas tecnológicas si no le saco el provecho. Capacitarnos, abrirnos a aprender de nuevas cosas, eso es fundamental. Incomodarnos, como dice Diego, va a ser fundamental. Si no nos incomodamos, seguimos como venimos y en un contexto que ya pasó hace años. Tenemos que pensar en que el contexto va cambiando rápidamente, más con los debates de inteligencia artificial y demás. Entonces, incomodémonos, pensemos críticamente y estemos abiertos al cambio. Muchas gracias. Yo quiero dejarles este último mensaje antes de que Diego nos dé la despedida, y es, miren, súper importante que todos hagan parte de esto. Todas las personas de que llegamos a la universidad hasta el rector, a hablar de esto con los diferentes públicos, contarles de que estamos en un proceso de transformación y que hacen parte de esto. Todos súper invitados a este cambio. Queremos darles las gracias por escucharnos. Queremos también dejarles como hipótesis y ojalá nos puedan contactar, ya sea en la Oficina de Planeación Institucional, en la Oficina de Gestión Curricular, en la Vicerrectoría de Enseñanza. Y quiero dejarles esta pregunta para que nos escriban o nos contacten. ¿Cómo imaginas la educación en la UDES para el 2035? Queremos escuchar todas sus opiniones. ¿Qué cambios deberíamos hacer para lograr esa transformación? Y pues no quiero que nos vayamos sin antes decirles que compartan este podcast y que se sumen a toda esta transformación curricular de la Universidad de Santander. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, que estén bien. Innovación, educación y transformación. Enlazamos ideas, conectamos oportunidades y exploramos el futuro de la educación superior. Esto es Enlazados.